variación morfológica en estos pajaritos. Esa es una caricatura que yo hice para los estudiantes de posgrado. Eso se llama Paint de Microsoft y por eso se ve así de pixeleado. Eso es como hacíamos las figuras antes de que hubiera Photoshop pirata para todos. Así es como se hacían las figuras. Y ustedes pueden darse cuenta que hay una variación geográfica muy marcada. Aquí en caricatura tenemos la población de Veracruz, que es de un tamaño mediano, mide aproximadamente unos 13, 14 centímetros. Tienen estas motas en el pecho, tienen un patrón muy interesante en la espalda, tienen un bigotito, esto se llama bigote de aves, y la cola es más o menos de un color rojizo, aquí está en gris. Por ejemplo, las poblaciones al este del istmo de Tehuantepec no tienen esas motas, no tienen los bigotes, tienen una coloración rojiza que está aquí muy homogénea, la cola tiene mucho negro, por ejemplo aquí los vamos recogiendo algodones, y los que están al oeste del istmo de Tehuantepec son muy pequeños, son entre 12 y 11 centímetros, son muy rojos, tienen el bigotito pero no tienen las motas. Entonces estos son caracteres que nos dicen a cualquier taxónomo que aquí probablemente haya más de una especie, pero depende de los conceptos de especie que manejemos, es qué niveles ponemos. Entonces yo hice lo que todos hacíamos en el 2009, en el 2007, y fue secuenciar un gen mitocondrial. Y este es una red de haplotipos. Este es un clásico estudio de filogeografía mitocondrial, y lo que ustedes ven es, efectivamente, pues hay tres grandes clados que coinciden con la morfología. Tenemos un clado donde están los individuos de talla mediana, que están al oeste del istmo, los de talla grande, que están al este del istmo, y los que están aislados en Veracruz, ¿no? Y tienen varias mutaciones en un gen mitocondrial MD2. Este es un gen que se utiliza para todas las aves, es muy común en filogeografía. Y lo interesante es que aquí, en un lugar, en el istmo de Tehuantepec, que se llama la Laguna La Joya, vemos dos tipos de marcadores mitocondriales. Vemos estos que están aquí en blanco y vemos estos que están aquí en gris rayado. Y la morfología, había un estudio morfológico hecho con morfometría en los 50s, donde decía que había una zona de hibridación, y efectivamente encontramos dos tipos mitocondriales ahí. Entonces, nuestros datos nos sugerían que había algo muy parecido con un gen mitocondrial. Nosotros aún así lo reconocimos como tres especies porque hay una divergencia genética muy grande, hay monofilia recíproca en los árboles. Nosotros no tuvimos ningún problema de llamarles nuevas especies. Una serie de taxonomías internacionales ya los reconocen como al menos tres especies, dos endémicas a México, entonces cuestiones de conservación son importantes, a pesar de que la lista oficial que tienen nuestros vecinos del norte digan que son una especie con múltiples subespecies porque a ellos les gusta el concepto biológico. Y bueno, entonces, cuando llegamos a este punto, eso es algo que todos hemos hecho, llegamos a este punto y bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues yo me puse a preguntarme, ¿podemos agregar información genética y podemos agregar más taxones? ¿Cómo podemos aclarar esta imagen? ¿Por qué? Porque en este caso yo les dije, ¿no? Esta es una lámina de caricatura donde vemos que tenemos el proceso de especiación, tenemos una población que en el espacio va moviéndose, va evolucionando, va habiendo mutaciones en la población y de repente tenemos divergencias. Y depende en qué momento nosotros estamos muestrando esos genes, podemos encontrar homonofilia, si ya ha habido separación completa de linajes, en algunos casos habrá parafilia y si estamos muy tempranos va a haber polifilia, ¿no? Entonces, en este caso de las matracas, yo ya les acabo de enseñar, hay monofilia recíproca y nosotros vemos literalmente tres especies que parecen un ejemplo de caricatura. Y esto es lo que Kevin de Queiroz decía, bueno, pues sí, es el continuo de la especiación donde vemos, todos los taxónomos reconocemos que hay una especie en algún momento en la historia y también reconocemos que en otro punto hay dos, pero aquí en medio hay una zona gris donde trazamos la línea. Entonces, yo lo que me di a la labor fue mi tesis de doctorado, es dije, bueno, pues vamos a aumentar esto. Vamos a utilizar a todas las matracas que están emparentadas con estas que yo utilicé en la maestría, que es el género Campylorhynchus. Este género es muy interesante, porque para los mexicanos nos debería de importar mucho, porque todas estas, fuera de esta de acá y esta de acá, son endémicas a México. Esta es endémica a México, a la península de Baja California. Esta se comparte con Estados Unidos en el desierto. Si ustedes ven cualquier película de vaqueros y escuchan en el fondo un carro viejo que no prende, que se oye,
Ese es este individuo, la matraca del desierto, y es el ave símbolo del estado de Arizona. Y de este lado tenemos a las especies, estas son las especies cafés que tienen como puntitos, y estas son las de color gris que tienen rayitas. Y de estas tenemos varias como Megalopterus, también tenemos varias de Sonatus que son especies endémicas también a México. Entonces este género es muy diverso aquí en este país, por eso nos importa. Entonces lo que hicimos, pues bueno, hay que conseguir muchos individuos, muestreamos de todas las posibles especies y subespecies 24% de la diversidad, que es aproximadamente el 70% de todas las poblaciones discretas que se conocen, que son 99 individuos. A lo mejor ustedes dirán, oye, pues sí suena a una tesis de doctorado, ¿no? Está padre, ¿cuánta secuenciación vas a hacer? Pues utilizamos 2 genes mitocondriales, ya teníamos uno, vamos a echar otro, y utilizamos 4 genes nucleares. Más o menos este número de individuos por otro. Utilizamos árboles concatenados y árboles de especie. Y quiero hacer hincapié en los árboles de especie. Los árboles de especie, yo voy a hablar del evangelio de los árboles de especie según Scott Edwards, y es por esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando muestreamos genes, cuando estamos haciendo sistemática molecular, muestreamos genes y construimos árboles de genes, pero estamos intentando que nos reflejen el árbol de las especies. Y esto no es un problema trivial. ¿Por qué? Porque dado los árboles de genes, tenemos que estimar los árboles de especies con sus alineamientos, y dados esos alineamientos reconstruir árboles de genes y árboles de especie. Este es un problema que no es trivial computacionalmente, es muy complicado. Y el Evangelio, según Scott Edwards, nos dice que debemos de hacer un cambio en cómo hacemos biología filogenética. Dice que debemos de dejar de tomar cada nucleótido, cada base o cada aminoácido, porque estamos asumiendo que cada nucleótido tiene el mismo árbol, estamos asumiendo que el árbol de genes es idéntico al árbol de especies, y no necesariamente es cierto por estos procesos de separamiento de linajes. Entonces él dice que lo que debemos de hacer es estimar los árboles de genes, y esos son los nuevos caracteres. Entonces debemos de mostrar muchos genes para poder llegar a reconstruir correctamente árboles de genes que nos informen el árbol de las especies. Entonces es un cambio de paradigma completamente nuevo en biología filogenética, y es algo que yo les quiero mostrar el por qué yo creo que Scott tiene razón. También les voy a hablar de un índice que nos inventamos mi coasesor Keith Barker y yo, porque decías, bueno, pero ¿cómo podemos calcular qué tan bueno es un árbol de un gen? ¿Qué tan sólidamente estadístico es? ¿Qué tanto nos aporta a este problema? Y es un índice que le llamamos en inglés el índice de alto soporte estadístico, y es extremadamente sencillo. A ustedes que les gusta la parsimonia, van a acordarse de los índices de consistencia y retención. Son índices que van de 0 a 1, 0, no hay ninguna homología, 1, todo es homólogo. Esto es muy parecido. Aquí lo que hacemos es, contamos el número de nodos que tiene un árbol, que es el número de taxones menos 1, es el número de nodos, y calculamos aquellos que tienen un valor estadístico que nosotros consideramos suficiente. Por ejemplo, con bootstraps usualmente se dice que mínimo es el 70% según Gilles y Bull, y con probabilidades bayesianas sabemos que es 95% mínimo el número que debemos utilizar para considerar el nodo de un árbol como soportado. Entonces, por ejemplo, en este filogenia de emojis, que se llaman phylomojis, y les juro que es algo real, es una tendencia, es un trending topic en Twitter. Ustedes calculan, hay 3 nodos, los 3, estos son bootstraps, hay 3 nodos soportados de 3, tienen un índice de 1. Muy sencillo, está 100% soportado. En este nodo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 taxones, tenemos 4 nodos, en este caso tenemos una probabilidad de 1, uno de 95 y uno de 57 y uno de 92. Estos no se consideran estadísticamente fuertes en probabilidades bayesianas. Son 2 de 4, tenemos un índice de 0.5. Y esto literalmente nos deja comparar peras con manzanas, peras con plátanos. No importa qué tipo de marcador, no importa qué tipo de inferencia hagamos hecho, este índice nos permite comparar lo que se nos dé la gana. Por eso aquí a mí nos gustó. Y eso es lo que van a ver. Estos son árboles concatenados bayesianos. El soporte estadístico de las ramas, todo está hecho en R, son puntitos. Si el punto es negro, tiene un valor de soporte de arriba del punto 99. Si es gris, está adecuado entre 99, menos de 99 y arriba de 95. Y si es blanco, está por abajo de 95.
Con una función en R se le calcula muy fácil este índice al árbol y vemos que tiene un índice de 0.71. Este árbol son puros genes nucleares y DNA mitocondrial, ¿no? Los 4 LOCI que yo les dije, concatenados, ahí están. 71% de los nodos está resuelto estadísticamente, no se ve mal. Y a la hora que le metemos DNA mitocondrial, este índice se va a 0.87. Quiere decir que tenemos ya casi 90% de nuestros nodos bien soportados. Está muy padre, ¿no? Quiere decir que con 6 genes que secuenciamos, 6 placas de secuenciación, pues ya nos salió todo, ¿no? Pero cuando hacemos métodos de especie que ponderan la distribución de los árboles de genes, esto es lo que pasa. El árbol de genes nucleares sin DNA mitocondrial nos dice que tiene un índice de soporte de 0.48. O sea, ni siquiera la mitad de los nodos están bien soportados. Y cuando le metemos DNA mitocondrial, sube a 0.65. Esto nos dice que los nodos en los árboles, cuando nosotros concatenamos, están inflados. Esos valores realmente no son confiables, porque estamos ponderando cada distribución de árboles de genes por separado, no lo estamos metiendo todos y no estamos forzando a que todos los genes tengan un solo árbol de especies. Entonces yo los invito a que exploren estos árboles de especie, porque los valores que están encontrando pudieran ser apócrifos o pudieran estar inflados por el DNA mitocondrial que tiene mucha señal filogenética. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, pues con 2 genes mitocondriales, 4 nucleares no es suficiente, pues nos pusimos y secuenciamos un par de genes más. Secuenciamos 12 genes ligados al cromosoma Z, que son genes ligados al sexo, y 10 genes autosómicos. Y teníamos un locus mitocondrial, porque pues ya saben, la mitocondria se segrega toda completa, cuenta con un locus, entonces tenemos 23 loci. De 6 a 23 hay un salto muy grande. Aquí hicimos un poquito de trampa y solamente tomamos un individuo por cada terminal, por cada una de las especies nominales. Y si ustedes hacen un árbol de concatenación, lo que pueden ver es que todos los nodos que tiene el arbolito, todos, están soportados. Solo hay uno que es gris, que es ese. Todos, y el índice de soporte de nodos es de 1. Quiere decir que ya está la filogenia resuelta ya. Pues sí, nos tomó 23 genes, pero ya quedó bien padre, ¿no? Pero cuando hacemos un árbol de especies, lo que pasa es esto, tenemos este nodo que no está bien soportado, este que está aquí, este y este. Si hacemos la división nos dice que solo el 69% está bien soportado. Quiere decir que con 23 genes todavía no podemos llegar con este grupo en particular. Quiere decir que le tenemos que echar todavía más carne al asador. Entonces, cuando estén planeando proyectos así, no se sorprendan si el valor estadístico que tienen no es muy alto. Probablemente les falte echarle más carne al asador, ¿no? Más secuencias. Y bueno, entonces, cuando ya no tienen dinero, cuando ya se les acabó la lana del proyecto, pues ¿qué hacen? Pues lo que yo hice fue hacer simulaciones. Y dije, ¿qué pasa si aviento 500 genes, 500 datasets simulados, y veo qué tanto me pueden soportar? ¿Cuándo puedo llegar a las cosas? Y lo que estábamos viendo es que pues hay, ustedes lo saben, cuando ustedes secuencian, tienen loci que son de 300 pares de base, otros son de 800, otros son de 1000. ¿Hay alguna función que tenga? ¿Podemos elegir locis mejores? A lo mejor lo que tenemos que hacer es tomar muchos locis chiquitos o tomar unos cuantos grandes. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Y otra pregunta que tenemos es, ¿los locis autosómicos son mejores que los ligados al sexo? ¿Por qué? Porque al menos en aves, mamíferos, mariposas que tienen cromosomas sexuales, ustedes saben que el tamaño efectivo poblacional en genes ligados al sexo son menores porque solo hay 3 copias en una misma población de un gen. Con un gen autosómico hay 4. Entonces eso les permite que se separen los linajes más rápido. Entonces probamos esas hipótesis. Y eso es lo que encontramos. Hicimos unas correlaciones entre el índice de HCM y la longitud de cada locus, con las simulaciones y los loci que sacamos ligados al sexo y los autosómicos. Y eso es lo que encontramos. Todos hay una correlación, entre más grande sea el locus, más señal filogenética va a tener y el índice va a ser más alto. Pero lo que quiero que vean es que ninguno de estos loci tenía un índice que llegara a 1. El más alto andaba por aquí por 0.5. Y sí, la pendiente está más elevada, todo esto es significativo, está más elevada con los loci que están ligados al sexo, lo que yo les había dicho. Entonces, en promedio, si solo tienen fondos para hacer un par de genes, a lo mejor estos son interesantes que los exploren para que tengan un poquito más de resolución. Los genes autosómicos siguen teniendo señal, pero no es tan alta, y las simulaciones, pues es más o menos lo mismo. Entonces, si entre más largo sea el locus, hay más señal.
Pero si se fijan, todos se van a quedar por acá. Fíjense, todas las simulaciones no pasan de aquí de punto 5, se quedan por punto 4, las más altas. Entonces, vamos a tener que echar muchos datos para poder resolver este tipo de problemas. Acuérdense, este es un género con especies relacionadas, esto no son familias, no son órdenes. Entonces, si están trabajando a nivel muy bajo, esto les podría pasar. Y rápidamente, solo para que vean cuáles son estos problemas, depende qué tipo de clados estemos hablando, no todos los clados son iguales. Aquí lo que hicimos fueron sorteos al azar y nos pusimos a estimar árboles con 2 loci, con 3 loci, con 4, con 5, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los 22 loci nucleares. Y les voy a enseñar qué pasa si ustedes pegan 2 loci ligados al sexo juntos, qué tipo de nodos resuelven y qué otros no. Por ejemplo, cuando tenemos este clado que tiene una longitud de rama relativamente larga, en el momento que tenemos 2 loci ligados al sexo, tenemos, esto es la distribución posterior de un árbol bayesiano en un programa que se llama Arbidoyer, y lo que calcula es la presencia de un clado en la distribución posterior de los árboles. Entonces, cuando ustedes llegan con 2 loci ligados al sexo, ya se encuentra este clado en el 80% de los árboles que están en la distribución posterior, y en el momento que ustedes tienen 3, ya lo encuentran. Entonces, este nodo, que está soportado por una rama más o menos larga, ha permitido que haya suficiente separación de linajes, donde entonces con que muestren 3, mostrar tal vez 22 para resolver ese nodo no es necesario. Pero con genes autosómicos, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hasta que llegamos al sexto, podemos resolver esta rama. Entonces, sí hay una diferencia muy grande de resolución, al menos en estas aves, con este tipo de datos. Por ejemplo, les voy a mostrar otra ramita, que es más corta. En esta, que es una rama bastante más corta, aquí todo es errático. Aquí a veces fluctúan entre 32% y 93%. Esta línea aquí es la del 95% del intervalo de credibilidad bayesiano. Si se fijan otra vez, los genes ligados al sexo encuentran este clado más rápido. Entonces, utilizando estos genes, lo encontramos y tenemos un soporte un poquito más rápido. Y lo mismo pasa con otras cosas. Esto que tiene una rama muy chiquita, aquí no hay forma, aquí necesitamos todo el conjunto de datos. Aquí, que es una rama súper cortita, solo tenemos soporte cuando tenemos 22 loci completos. Entonces esto les habla de los diferentes problemas que hay, y eso es interesante, a mí se me hizo ridículo. Cuando metemos el grupo externo en el grupo interno, esto es lo que pasa. Podemos tener errores cuando metemos todos los datos, ¿no? Entonces son cuestiones filogenéticas que a lo mejor a ustedes les interesan. Ahora de lo que les quiero hablar es qué pasa cuando ustedes no tienen una separación completa de linajes y cómo esto se puede aplicar a conservación. ¿Por qué? Porque tenemos aves en México que a lo mejor no tienen estas divergencias brutales que ustedes ven en otros grupos de plantas, de invertebrados, pero aún así nos pueden hablar de la historia que ha sufrido tanto el mundo como nuestro país y cómo se refleja en su biodiversidad. Entonces, como ustedes saben, pues hace 12.500 años tuvimos el último gran glacial y eso había cambiado el clima completamente. Teníamos tipos de vegetación completamente distintos en otros lados donde no están. Por ejemplo, teníamos una megafauna en el Pleistoceno increíble, teníamos mamuts, teníamos caballos, perezosos gigantes. Entonces la comunidad biológica era muy, muy distinta. Por ejemplo, cuando los glaciares empezaron a receder, los pastizales se expandieron. Y sabemos que tenemos especies como los bisontes americanos que dominaban las planicies desde el norte de México hasta el centro de Estados Unidos y el sur de Canadá. Era increíble. ¿Y qué les pasó? Pues cuando llegaron los colonizadores europeos, se los echaron a todos, ¿no? Y quedaron muy poquitos, que son los que están tratando de reintroducir, pero de haber tenido millones o tal vez cientos de millones de individuos, la población se redujo a unos cuantos cientos. Claro, esta es la megafauna, pero ¿qué pasa con aves, por ejemplo? Aves que están ligadas a pastizales que requieren del fuego para mantener su estructura vegetal, ¿no? Sabemos que las sabanas necesitan ciclos de fuego para poderse restaurar, para poderse expandir, para evitar que haya árboles muy grandes y que sigan manteniendo esa estructura baja de vegetación de solo pastizal y pequeños arbustos. Y les voy a hablar de un pajarito muy importante para la gente que trabaja en el norte del país, que es este pajarito que es el lirio cabecinegra,
que es Pyriotricapilla. Esta especie está listada en la NOM y es una especie en peligro también en Estados Unidos. En 1987 solo quedaban 191 parejas. Eso es muy poquito, esa especie estaba a punto de extinguirse. Entonces lo que nosotros hicimos fue secuenciar varios loci y ver qué estaba pasando con su genética. Este tiene un problema porque este es como se debería de ver su hábitat, un poquito de pastizal, bastante pastizal con unos matorrales muy pequeños, y esto es lo que pasa actualmente. Como no hay fuego, los arbustos empiezan a crecer y estos arbustos que están separaditos no le gustan esta ave y no anida, y pues si no anida, pues no se reproduce. ¿Y por qué no está así? Bueno, porque en especial en Texas, donde está la mayoría de la distribución de este pajarito, pues les encantan las vacas, ¿no? Y ustedes díganme, a los mexicanos nos gustan las vacas. Tenemos vacas en los campos, pues por todos lados, ¿no? Mostramos en potrero tras potrero tras potrero. Y también, en especial, a la gente del norte y a los tejanos les encanta tener casas muy grandes. Entonces, pues obviamente no quieren tener un fuego atrás en su patio. Entonces, los regímenes de fuego han cambiado completamente y este pajarito está afectado. Entonces, lo que hicimos fue secuenciar 10 loci otra vez, loci que cualquiera de ustedes puede secuenciar, 130 individuos, sacamos plumitas y sangre porque esa es una especie en peligro, no la podemos colectar. Esta es la distribución original en estas rayas y estos manchositos que quedan aquí es lo poco que queda de la distribución actual. Y lo interesante es que en México esta especie se pasa el invierno en esta parte de México. Y aquí lo que les quiero mostrar es el índice de fijación, de diferenciación poblacional, que es el índice de FST con la distancia geográfica. Y aquí, al no tener un índice, esto no es significativo y de hecho tiene una R cuadrada muy baja, nos dice que no hay una estructura geográfica en esta especie. Entonces, ¿qué podemos sacar? Sabemos que vive en pastizales que estaban ligados al fuego, no tiene estructura geográfica, pero hay algo más. Sabemos que hubo cambios históricos desde el último gran gas glacial. Sabemos que se extendieron las praderas, sabemos que había mucho fuego en las praderas, pero ya no hay ahora. Entonces lo que hicimos fue un análisis de coalescencia que utiliza los mismos métodos que los árboles de especies, que pondera la distribución de árboles de genes, y lo que hace es estimar el tamaño poblacional, porque puede calcular las mutaciones que hay en todos los alelos y reconstruir demografías a través del tiempo. Lo que hace es muy sencillo, toma, por ejemplo, ese es un árbol de genes, estima en todos los individuos qué proporción hay de cuántos momentos de coalescencia, cuántos puntos, cuántos nodos hay, hace un histograma y dice, bueno, en el tiempo pasado hay muy pocos puntos de coalescencia en toda la población, pero cuando nos acercamos al presente hay más y más puntos. Esto quiere decir que hubo un incremento poblacional, ponderado a través de utilizar muchos genes. Al contrario, si vemos que estos puntos de coalescencia no llegan al presente, lo que inferimos es que había una población de cierto tamaño en el pasado y hubo una reducción actual. Entonces, lo que podemos poner a prueba es, en el pasado, ¿qué le pasó a esta ave? Tuvo un incremento poblacional, se iba expandiendo con los glaciales, cuando iban regresando los glaciales, iban extendiéndose las praderas, iba creciendo la población de este pajarito, iba decreciendo, a lo mejor le pasó algo y no le gustara que hubiera tanto pasto, a lo mejor la población ha sido la misma desde entonces y los cambios en el clima no los podemos correlacionar con estos cambios, o ha habido altas y bajas durante la población. Entonces lo que hicimos fue inferir modelos de distribución potencial de nicho, el MaxEnt utilizando datos de aves que están reproduciéndose, en inglés se llama eso el Breeding Bird Survey. En Estados Unidos y aquí en México ya tenemos muchos datos de las aves locales de cómo se reproducen, ya hay muchísimos registros. Esos son los que utilizamos para hacer los modelos. Si ustedes vieron la plática de Lázaro, él les habló con mucho detalle de cómo hacen esos métodos, no les voy a platicar esos detalles. Utilizamos registros de fuegos históricos que nos hablan de las quemas de estos pastizales, de qué ha pasado en el pasado, y utilizamos modelos de gráficas extendidas, skyline bayesianas, que nos permiten ver la demografía histórica con esos loci y esos individuos. Y esto fue lo que obtuvimos. Estas son las predicciones en el último interglacial, en el último gran glacial y en el presente. Y como pueden ver, esta distribución predice que la población y el hábitat, por lo menos, se ha ampliado. Entonces, nosotros esperaríamos que este pajarito también se hubiera ampliado si está muy ligado a esta vegetación de sabana. Esto que les voy a enseñar son los valores normalizados de los cambios en el registro de carbono histórico. No hay muchos datos, lo único que tenemos es justo del último glacial para acá,
en el este de Norteamérica y el oeste de Norteamérica, que son estos datos, son las dos curvas. La sólida es el este y la punteada es el oeste. Y lo que ven es, más o menos después del último gran glacial que está aquí, el registro de carbono bajó, quiere decir que se suspendieron los fuegos históricamente, y después, justo en el Holoceno, empezaron a subir, a subir, a subir, que más o menos coincide con estas predicciones que hizo Maxent. Y esta es la gráfica de dinámica poblacional de la demografía. Entonces, si se fijan, en un pasado, en el último interglacial, había una población muy pequeña de estos pajaritos. La línea es la media, pero en estadística bayesiana, no se fijen en la media, lo que tienen que ver es el intervalo de confianza. Va creciendo la población, en este momento sube mucho, y justo en esta coincidencia donde no hubo fuegos, la población baja, y vuelve a subir cuando hay fuegos. Esto nosotros lo interpretamos como una correlación entre el hábitat, los regímenes de fuego históricos y la demografía de este pajarito, con 10 loci. Entonces, esto nos dice que este pajarito sí estaba históricamente muy ligado, o eso asumimos, al fuego. Y eso es importante para la conservación. ¿Por qué? Porque le debemos de decir a la gente, quieren conservar este pajarito, deben de volver a quemar sus pastos y deben de quitar estos arbolotes que hay aquí. Entonces, hay implicaciones importantes en la cuestión de conservación utilizando muchos loci y análisis de coalescencia. Ahora les quiero hablar de qué pasa cuando ustedes están viendo una filogeografía comparada. Estas son cosas que también me gustan mucho. Y por ejemplo, estas son las aves de Baja California. Ustedes lo que pueden ver aquí son, esto es algo que hice para mi doctorado también, y estos son los árboles de genes. Este es un gen mitocondrial, el que utilizamos para todos los pajaritos, y esta es la profundidad de un árbol calibrado de hace cuánto tiempo divergieron todos estos pajaritos. Tenemos unos que son perlitas, que divergieron desde acá, y tenemos unos que son carpinteros de Gila, que divergieron parece ser hace muy poco. Ustedes se preguntarían, ¿cómo podemos hablar de efectos históricos que han pasado en el tiempo con estos datos? Sabemos que si solo utilizamos la congruencia topológica, tenemos separaciones norte y sur a lo largo del desierto del Vizcaíno aquí en Baja California. Sabemos que podemos tener este patrón que nos podría hablar de 3 tiempos de divergencia, que la comunidad se ha separado 3 veces, o simplemente que tenemos diferencias por azar estocástico. Como ustedes saben, en la coalescencia tenemos mutaciones que vemos actualmente con esta población de salamandras, y depende en qué momento salen estas mutaciones en la población, es cuando los árboles de genes las van a rastrear, y son los tiempos que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, estos son 10 árboles generados al azar con la misma población, y lo que vemos es que hay diferentes profundidades de cuando se separan estos clados. Entonces, cuando tenemos todo esto al azar, no podemos utilizar solamente la congruencia topológica. Entonces, lo que yo hice fue utilizar un método aproximado bayesiano que nos permite ver la varianza que hay en esta distribución de genes y calcular estos tiempos de divergencia. ¿Por qué? Porque los tiempos de convergencia nos dice que pues tal vez haya 3 eventos, los que yo les comentaba, con un reloj estricto, tal vez haya 2, o tal vez todos estos son 1 y es simplemente una varianza muy grande. Entonces, si nosotros utilizamos algoritmos que toman en cuenta esta varianza, podemos separar estos eventos. Por ejemplo, esto solamente utilizando DNA mitocondrial, la distribución previa son 8 pares de especies, las que les mostré, y hay la misma probabilidad que sea un evento, 2 eventos, 3, o que cada una de las especies haya separado independientemente. Y lo que vemos con DNA mitocondrial es que lo más probable es que haya habido 3 eventos de divergencia. Pero cuando ponemos más genes, aquí secuencié 6 genes nucleares, lo que vemos es que la probabilidad posterior, que son estas barras claras, se reduce. Entonces, ante tanta incertidumbre, utilizar más genes pues sí nos ayuda, ¿no? Entonces aquí está entre 2 y 3. Y este punto es común en las dos. Por lo cual pensamos que es un evento antiguo, el tiempo 2, que era el mar peninsular, que se ha mencionado mucho en la literatura, en la biogeografía, y un evento actual, un evento más reciente, ecológico, que es la expansión y contracción de los desiertos. El problema es que si ustedes van con los amigos gringos, les van a decir que lo único que les importa es este pajarito que vive aquí, es esta perlita que vive aquí en California, y se están rasgando las vestiduras porque se les va a extinguir, porque están construyendo casas, y es todo espantoso. Todas las demás especies ni les importa.
Entonces, de hecho ha habido periodicazos, ha habido trabajos taxonómicos en los cuales yo he estado involucrado, donde decimos, no son especies distintas las que hay en México, sí son especies distintas, no importa. Entonces lo que hicimos fue tomar 4 especies que hayan divergido en estos distintos tiempos y utilizamos datos genómicos. Aquí utilizamos GBS, que varios de ustedes conocen esa técnica, y también utilizamos RADSeq. Muestramos todas estas poblaciones con estas 4 especies, fuimos a todas esas localidades, ahí están los especímenes que colectamos. Rápidamente, lo que les voy a enseñar son gráficas de structure. Para los que no se acuerdan, si tenemos 3 grupos distintos donde no hay flujo génico, lo que vamos a ver es que el algoritmo nos va a dar 3 grupos aquí, por ejemplo, en este poliqueto. Hay 3 cuencas y hay 3 grupos genéticos, ¿no? Padrísimo. Por ejemplo, en estas ballenas grises, estos son unos genes mitocondriales. Dice que hay 2 grupos, pero que hay mucho flujo génico entre las 2. Entonces, cuando no se ven bloquecitos homogéneos, quiere decir que hay algo de flujo génico, tal vez separación incompleta de linajes. Estos son los genes mitocondriales, ¿cómo se ven? Estos son Cuitlacoche del vizcaíno, esta es la matraca del desierto que les conté, ese carpintero y la perlita. El DNA mitocondrial nos dice que al menos 1, 2, 3 sí tienen bastante separación. Esta, más o menos, morado es el norte y naranja es el sur de la península, y la perlita, esta, a toda mezclada. Entonces, cuando le aventamos un montonal de loci de genómicos, vamos a ver qué pasa. Y estas son las gráficas de structure. Están igual orientadas norte a sur. Estas son las diferentes realizaciones, y voy a poner al pajarito correspondiente donde le toque. Entonces tenemos que el Cuitlacoche nos dice que lo más probable es que sean 2 especies o 2 grupos genéticos, ¿cómo le llamamos? Eso ya es otra cosa. La matraca son 3, el carpintero son 3, y aquí es algo interesante. De hecho, aquí yo tuve que repetir esto porque nos salían bien poquitos loci con GBS, porque GBS pierde muchos datos. Utilizamos RADSeq para esto, lo repetimos, ya subimos el número de loci, 66,000 mutaciones o SNPs. Y aquí les dice también que hay 3, pero fíjense, aquí no hay ninguna estructura, solo hay un par de individuos que parecen pintados distintos. Esto pasa cuando ustedes meten datos faltantes. Entonces hay muchos falsos positivos de estructura cuando utilizan datos genómicos y tienen datos faltantes. Entonces, si nosotros hubiéramos quitado esos individuos que tienen datos faltantes, no nos sale nada. Nos saldría que lo más probable es que la K fuera 1 y que solo hay una cosa. Entonces, tenemos 3 especies que se van a reflejar en el DNA mitocondrial, que hay 2 y 3 cosas. Esto aquí es súper interesante. Aquí tenemos individuos de la isla Tiburón, que usualmente en DNA mitocondrial se agrupan con Sinaloa porque está enfrente de Sonora. Pero aquí nos salen pegados con la parte sur de la península de Baja California con DNA nuclear. Y de hecho nos dicen que hay un tercer linaje que está perdido. Es como tal vez los denisovianos, que ya no tenemos muchas evidencias, pero parece ser que está en el genoma de algunos. Tal vez podría ser eso, que hay una tercera especie de matraca y una tercera especie de carpintero, pero ya no lo estamos viendo en el DNA mitocondrial. Cuando ustedes ven, por ejemplo, no hay DNA mitocondrial de neandertales en nosotros, pero sí hay genes nucleares. Y eso es muy interesante, porque cuando ustedes revisan la literatura botánica de Baja California, dicen que hay muchos elementos florísticos de la península sur que están en Ángel de la Guardia y Tiburón, por lo cual se asume que a lo mejor en el último gran glacial estos estuvieron conectadas, estas islas, y lo estamos viendo también en las aves. Entonces eso es muy interesante, que es algo que quiero seguir explorando. Y en la perlita, pues no vemos nada, ¿no? Ninguno nos ajusta a ninguna taxonomía, y por eso les dijimos a los amigos de Estados Unidos que dejen de estar quejándose porque no hay nada ya distinto. No se preocupen, nosotros tenemos, si se les extingue, les mandamos más. Y así es como se ven los árboles de genes. Esto es la distribución posterior de los árboles de genes, donde ustedes pueden ver perfectamente que se separan los cuitlacoches. Aquí más o menos se separan las matracas, si hay 2 clados bien claritos, pero hay un poco de cosas compartidas. Los carpinteros, no tanto. Y las perlitas es todo un desbarajuste, ¿no? Entonces esto nos habla que pues sí, en este proceso de la especiación, en Baja California tenemos aves que pues sí, están en el inicio de la divergencia, unas que ya casi llegaron y hay un par que ya están prácticamente divergidas, ¿no? Entonces esto nos dice que el DNA mitocondrial sí es muy bueno, ¿no? Sí nos da una foto clara de qué está pasando, por eso nunca se lo brinquen, nunca se vayan a hacer genes nucleares sin hacer DNA mitocondrial antes,
¿Por qué? Porque puede predecirles muchas cosas. Pero es solamente un locus. Y ya con los ejemplos pasados que les enseñé, vieron que sí se necesitan a veces muchísimos loci para resolver relaciones. Por ejemplo, este otro caso. Es una filogenia de carpinteros melanerpinos muy bonitos, que de hecho hay por aquí, los que hacen así. Es la filogenia de este grupo. Hace un par de años sacamos esta filogenia con 6 genes nucleares otra vez, y ahí está el índice de soporte de 0.46. Esta filogenia no es tan confiable, no tenemos mucha confianza. Miren todos estos puntitos, blanco, 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 ¿no? Súper chafa. Pero, si le echamos 376 loci, esto es un trabajo que estoy haciendo con la gente que hace estos loci de captura de Anchor Philo, esto es lo que pasa. Tanto los árboles concatenados como los árboles de especie están todititititos resueltos, ¿no? Y entonces en esta filogenia ya tenemos confianza. Entonces en esas cosas hay veces que sí hay que echarle datos genómicos a los problemas que tenemos. Y ahora les voy a hablar de algo que estoy haciendo en este momento. Estos son guajolotes. En Estados Unidos y en México se reconocen que hay 5 subespecies de guajolotes silvestres. Y si ustedes cazan todas estas en una temporada, les dan un premio, se llama el Grand Slam. Y a los cazadores de Estados Unidos esto los vuelve locos. Entonces lo que nosotros hicimos fue secuenciar genomas enteros de 3 individuos de cada una de estas subespecies, más la especie hermana que ahora se las voy a enseñar. Reconstruimos el mitogenoma y construimos una red de haplotipos. Y lo que ustedes pueden ver es que hay claramente 4 grupos, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de acá. No hay 5 en el genoma mitocondrial, como decía la taxonomía y como lo reconocen los cazadores. Y es como se ven, y lo que cambia aquí es el color de las plumas de la cola que están aquí. Este clado que está aquí, que son los de Florida y los del este de Estados Unidos, tienen una cola de un color muy café. Y estos que son de las tierras altas, están en la Sierra Madre Occidental, aquí en México, y en las Rocallosas, tienen las colas muy blancas. Entonces nosotros vemos, y en mi opinión, que pudiera haber por lo menos 2 especies de guajolote silvestre. Pero cuando ustedes toman todo el genoma nuclear, esto es lo que pasa. Esto es simplemente la diferenciación genética que hay a lo largo de todos los cromosomas, y se pueden dar cuenta que pues sí hay mucha divergencia entre, por ejemplo, la especie hermana, que es el guajolote ocelado, y este es el guajolote silvestre normal. Y cuando reconstruimos, este es un árbol de especies hecho para SNPs, con el método SVB Quartets, que lo pueden hacer en PAU. Ustedes pueden ver claramente que el clado de Florida aquí está, sin problema, el clado del este ahí está, el clado de la Sierra Madre Occidental ahí está, el clado de las Rocallosas ahí está, y el que no aparecía, que es el ave que está en el centro de las planicies en Estados Unidos, está aquí un poquito mezclado. Entonces quiere decir que probablemente sí hubiera habido un quinto guajolote silvestre, pero ha habido mucho flujo génico. Cuando los europeos llegaron también a Estados Unidos, iban ahí de pioneros, pues tenían que comer cosas, comían venados, comían guajolotes y se echaron casi todo. De hecho, ha habido muchos esfuerzos de reintroducción de guajolotes y venados, y lo que estamos viendo aquí pudiera ser el reflejo de que haya habido translocación de individuos. Pero genómicamente podemos distinguir 5 linajes de guajolote, que a mí me gustaría llamarles 5 especies de guajolote. Está padrísimo, ¿no? Entonces, hay 1000 especies de aves en México, 10,000 en el mundo, pues a lo mejor no hay tan poquitas, ¿no? Si comparamos con números de escarabajos, número de abejas, pues el número de aves parece pequeño. A lo mejor hay que seguirle escarbando, y que utilizando herramientas genómicas esto nos funciona bien. Y ahora lo que les quiero hablar son cosas que quiero hacer aquí en el instituto con la ayuda de todos ustedes. Yo no sé si ustedes saben dónde está mi oficina, pero mi jefe, el doctor Enrique González Soriano, tuvo la visión de ponerme al lado de la Colección Nacional del Mintos. Y yo no sé si ustedes conocen el dicho, sabio refrán que dice, si te juntas con el mintólogo se junta, ¿qué creen que les pasa? Pues se llenan de parásitos, ¿no? Entonces, yo interactúo mucho con todas estas hermosas personas que están aquí. En especial, ahora estoy trabajando con la doctora Mirza, y también, de hecho, ¿por qué no? También hay que contar los parásitos que están arriba de las aves, no solo las que están adentro. Estoy también trabajando con la maestra Griselda Montiel, y lo que hemos estado viendo es, estamos mostrando algunas aves que están aquí en CEU,
Hemos mostrado colibrís y matracas, otra vez las matracas que amo y adoro, y algunos colibrís, y lo que les hemos sacado, según la experiencia de Mirza y de varios otros helmintólogos, son especies, incluso géneros completamente nuevos para las aves de México. Los helmintos de aves terrestres casi no se han trabajado en México. De hecho, estos son los primeros especies que se han revisadas. Y las dos primeras que checamos, especies nuevas. Está increíble, ¿no? Incluso viendo los ectoparásitos, esos son trabajos que con Mirza que estamos haciendo con el alumno de licenciatura que tenemos de NED. También hay nuevos registros. Esta garrapata y este ácaro no son nuevas especies, pero son nuevos registros para la Ciudad de México y nuevos hospederos para estas especies. Entonces son cosas que yo quiero hacer. Quiero hablar de los especímenes integrales, de tratar de sacar la mayor cantidad de jugo a un espécimen, verles qué hay de adentro, como dicen muchos helmintólogos. Si lo importante es lo de adentro, pues yo estoy de acuerdo con ellos, lo de adentro, lo de afuera, lo de al lado, lo de arriba. Y pues ya que me junté con ellos y ya nos hicimos buenas migas, pues me he puesto a ver el microscopio y de hecho tengo dos alumnitos que me han estado ayudando a hacer varias cosas interesantes. Porque si ustedes ven el ornitólogo promedio, ¿cómo nos ven en el campo? Nos ven así, ¿no? Con binoculares. Pero ¿qué pasa si le das a un ornitólogo un microscopio? Esto es lo que pasa. Estas son Elsa y Rebeca, dos alumnos de licenciatura que tengo que son servicio social. Y lo que estamos haciendo es jugando con coloración ultravioleta. Como ustedes saben, nosotros vemos en tres colores. Las aves ven en un cuarto color, que es el color ultravioleta. Les voy a enseñar cómo se ven esos pájaros a sí mismos. Este de aquí de la derecha es un periquito australiano y ese es un momoto. Si les echo luz ultravioleta se ven así. Entonces quiere decir que hay un nivel de complejidad que no hemos estudiado bien. Y en las aves de México nunca nadie se ha puesto a revisar estas cosas. Son cosas que yo quiero hacer. Y la curadora de la colección me ha dado el visto bueno de que me ponga yo a revisar todos los pajaritos, entonces está increíble. Y con ayuda del anario, son cosas que estamos haciendo. Estamos viendo las plumas en el microscopio. Por ejemplo, estas son dos plumas de un colibrí que tiene una nueva especie de céstodo. Y esto simplemente he visto el microscopio estereoscópico aquí. Este es el microscopio confocal. Y gracias a Berenit, lo estamos viendo en el microscopio electrónico de barrido. Ustedes pueden ver aquí la iridiscencia y se ven dos partes de la pluma claramente, la parte que tiene la iridiscencia y una parte que se ve toda sencilla. Cuando ustedes lo ven esto en microscopio, se ve muy granulosa la parte que tiene iridiscencia. ¿Cuál es el motivo que pueda tener? Por ejemplo, esta es una foto de microscopio de una pluma de guajolote donde se ven los melanocitos que hacen capas donde pega la luz en diferentes ondas. Bueno, y aquí se ve un chipotito. Esos chipotes son estos que ustedes ven aquí. Entonces, esta es la ultraestructura de la pluma que nos indica que en la parte donde está la iridiscencia hay un montonal de chipotes que son parte de la pluma. Si nos acercamos bien nos damos cuenta que no es mugre, que no es que no se haya lavado las manos y las tocó y están todas cochinas, no. Todas estas son proyecciones donde están los melanocitos. Entonces, esta es una fuente de caracteres que los ornitólogos no hemos explorado. Probablemente haya variación geográfica en estos caracteres. Entonces son cosas que yo quiero explorar con la inspiración que me ha dado interactuar con todos ustedes, en especial con la gente que trabaja con parásitos, que se la pasa viendo al microscopio y a mí se me hace muy bonito. Y con eso acabo mi seminario. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, los laboratorios de donde yo salí, la gente con la que estoy ahora, muy buenos amigos, y toda la gente que ha tenido mucha paciencia conmigo, que yo no entiendo a veces dónde están las cosas, me prestan materiales, porque todavía no tengo yo, y han sido muy pacientes, tanto con cómputo, con el laboratorio molecular, y obviamente con los microscopios. Y con eso les doy las gracias, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí estoy para platicar con ustedes. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Atilano? Sí, Hernán, bueno, primero que nada, pues gracias por la clase, que todo un curso de sistemática en 45 minutos, está muy bien. Es que vi la clase de sistemática Y muchas cosas, pues, interesantes para generaciones anteriores, ¿no? De cómo se ve ahora todo esto, desde el punto de vista mitocondrial, filogeográfico, etcétera, etcétera. Y no sorpresa, pues, en las aves, ¿no? Que
la parte alfa más o menos ya está, aunque yo creo que también ahí hay cosas que resolver, no se retroalimenta, ¿no? Todo esto. Así es. Pero bueno, me llamó la atención cómo partiste de esta cuestión de árboles de genes y árboles de especies, y estaba esperando que llegaras a la genómica, ¿no? O sea, que, como que a lo mejor esta era la solución. Pero mencionabas, a veces no es necesario aplicar genómica y a veces basta con varios LOCI, que me llamó la atención que usaras varios LOCI en investigación muy reciente, ¿no? 2015 o 2017. ¿Podrías comentar un poco eso? ¿Qué papel tendría la genómica en resolver todas estas preguntas? O a veces sí, a veces no. O sea, no sé si pudieras ahondar un poquito en esto. Muchas gracias, Tilano. Sí, bueno, como yo les comentaba, como dice el dicho, depende del sapo es la pedrada. Hay ciertos estudios donde 5 genes, tal vez uno, sea suficiente para contestar la pregunta que uno tiene. Yo recuerdo cuando hacíamos pura morfología y de repente salieron las secuencias y todos pensábamos, no, pues ya, datos genéticos, ya está todo resuelto. Y pues no, ya les enseñé que incluso con genomas enteros sigue habiendo algunas cosas que no están perfectamente claras. Depende, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he observado en las cosas que he hecho, yo he trabajado mucho en el límite entre especies y poblaciones, filogeografía, filogenias de especies cercanas, un mismo género, géneros relacionados. Yo no he trabajado al nivel de órdenes, de clases. En esos niveles, como las longitudes de ramas son tan largos, con que tengas tal vez 4 genes es suficiente, porque ha habido millones de años que ha permitido que haya esta separación completa de linajes. Pero cuando estás trabajando a un nivel tan pequeño, evolutivamente hablando, pues estos tiempos de divergencia son muy cortitos, entonces necesitas muestrear una cantidad de LOCI para poder llegar a este árbol de las especies. Entonces, depende. Si están trabajando en el laboratorio ustedes con un complejo de especies, todas están relacionadas, son 15, muy cercanas, ahí tal vez convendría pensar en genómica. Lo que yo siempre digo es hacer primero el COI o el citocromo B, el gen mitocondrial que ustedes quieran, para tener la foto mitocondrial. Como ustedes ya vieron, en todos los casos que yo les he enseñado, es bastante fidedigna, solo que se queda limitada, porque es un solo locus, ¿no? No podemos pedirle milagros, pero es muy bueno porque es el que tiene el tamaño poblacional efectivo más pequeño, solamente una copia, solo la pasan las hembras, al menos en animales. Entonces, eso reduce la cantidad de cosas que se tienen que separar en tiempo evolutivo mucho. Pero sí, entre más nos acerquemos a las relaciones entre especies, hay veces que sí hay que brincarle a la genómica, ¿no? El secuenciarle, bueno, vamos a echarle 10 genes más, 3 genes más, es como darle la vuelta. Entonces yo vería las longitudes de ramas de los árboles mitocondriales y de ahí empezaría a decidir. Y tener genomas completos sí ayuda a explorar otras cosas. Por ejemplo, con esto yo puedo buscar genes que estén ligados a los colores y ver otras cuestiones en biología evolutiva que sean diferentes de preguntas taxonómicas o de sistemática. Alejandro, ¿tienes una pregunta? Gracias, Hernani. Qué bueno que estás viendo los parásitos. Siempre es refrescante verlos. Es cosa tuya y de tu gente. Mi pregunta es sobre el índice que propones para evaluar la proporción de nodos bien soportados y no bien soportados. Y no sé si me confundí, pero dijiste que es una herramienta que tú puedes utilizar para comparar árboles distintos. Que supongo que hablas de el mismo set de datos analizado de distintas formas o árboles distintos aunque tengan terminales distintos. Totalmente, sí. Ok, ¿y esto tú lo utilizarías como un criterio para elegir un árbol sobre otro? Porque no me queda muy claro, porque es un descriptor de un árbol, ¿no? Pero lo planteas como un criterio para decir este árbol es mejor que y elegir uno sobre otro, por supuesto. Es una herramienta para poder comparar árboles. ¿Cuáles quieres comparar tú? Eso depende de la pregunta que tú tengas. Por ejemplo, yo les decía, ustedes conocen las distancias de Rolf, ¿no? Esas distancias nos miden qué tan diferente es un árbol, el mismo árbol hecho con varios métodos, ¿no? O por ejemplo, esta es la estructura que tenemos con datos genómicos, con las mismas terminales. ¿Qué pasa si tenemos con datos morfológicos? Y con eso tú puedes estimar estas distancias.
pero necesitas tener el mismo número de terminales o haber hecho análisis comparativos. Este índice te permite comparar lo que tú quieras con lo que se te dé la gana. Por eso yo decía, pueden comparar peras con manzanas, peras con plátanos, no importa. En este caso lo que yo hice fue utilizarlo para comparar árboles con exactamente las mismas terminales, construidos con diferentes métodos, por ejemplo, métodos concatenados y métodos de árboles de especie. En ese aspecto sí son todos idénticos, la matriz de datos que tú tienes es la misma. Cómo la analizas es lo que cambia, y ese índice te va indicando que unos métodos te dan árboles más soportados y otros te dan menos, pero tú puedes compararlo con que tú quieras. Los métodos de comparación actual, los índices que hay para comparar árboles actualmente, necesitas forzosamente tener las mismas terminales, entonces no te permite la flexibilidad que este índice que yo me saqué de la manga te permite. ¿Y no te causa ruido un poco que sean valores de soporte que estás calculando de formas completamente distintas? Porque entiendo que en esto de árboles de genes y árboles de especies, el soporte de los grupos, supongo que lo dan por una especie de consenso de mayoría, o no sé cómo sacan los valores de soporte en los árboles de genes en la visión esta de Scott Edwards, comparado con, yo que sé, Jackknife, o con Bootstrap, o con cualquier otra cosa en los otros métodos. O sea, pensarías que son comparables, igualmente comparables. Pues ahí te meterías más bien en la comparación si estadísticamente un valor de Bootstrap es idéntico a un valor de probabilidad posterior. Y sabemos que no miden exactamente lo mismo, no se calculan igual, pero sí hay una correlación. Si tú tienes valores, por ejemplo, de 0.95 con probabilidades posteriores, sabes que un valor de Bootstrap va a ser por ahí de 70 y 80, más o menos. Entonces, aunque no son idénticos, son comparables. Lo que te calculan los árboles de especie es la presencia, justo dada en un método bayesiano en frecuencia, en la distribución posterior. Entonces tú vas a ver ese clado, cuántas veces aparece en la cadena de Markov que no le hiciste el burning. Entonces tú vas a decir, pues este clado de aquí está en el 100% de todos los árboles. Entonces, en ese caso, sí se estima de la misma forma que estimarías una probabilidad posterior bayesiana común y corriente. Pero lo que te informa, el árbol no es el carácter, sino la distribución de estos clados en el posterior. Ok, gracias. Martín, ¿tienes una pregunta? Hay una adelante primero. Ah. Sí. ¿Sí hay tiempo? Bueno, qué bien que nos das todo el panorama de las cosas que has trabajado y todo. Yo me quería regresar al principio cuando presentaste lo de Campilorhynchus y que encuentras esta zona de hibridización, pues que se ve un poquito amplia, ¿no? Y ahí, pues sí, como hablaste del concepto de especie, pues ¿qué vas a hacer? Porque, pues yo creo que está muy bien presentar pues, lo que pasa, ¿no? Lo que es el patrón evolutivo, pero pues finalmente para transmitir a otros campos sí necesitamos poner nombres. Entonces tienes ahí el efecto de la hibridización y pues no se trata nada más de decir este concepto de especie, ¿tú qué harías? Porque pues muchos linajes van haciendo eso, ¿no? Se vuelven a juntar. Sí, en ese caso particular, como yo soy más de la escuela filogenética, yo digo, yo veo 3 grandes clados, hay por lo menos 3 especies. De hecho, ya tengo más datos que no les mostré hoy por cuestiones de tiempo y porque seguro no les interesa ver más de Campilorhynchus y más genes de Campilorhynchus. Solo a mí me interesa. Pero sí, ya poniéndoles, aventándole 10 genes más, ya salen esos 5 que yo les decía que se veían como 5, pero son 3 en general, se ven bien claritos. Entonces, cuando yo veo un linaje separado, para mí lo más obvio es llamarlo especie, ¿no? No tengo ningún problema. ¿Cómo le explico a la gente cuando hay gente que dice, no, pero es que hay flujogénicos y están hibridando por ahí? Yo les diría, bueno, pues es que estás viendo la reproducción como una causa de la especiación o como una consecuencia. El aislamiento reproductivo, yo lo veo como una consecuencia de la separación de linajes. Entonces yo lo utilizaría como una caricatura para explicar cómo funciona la evolución. Y si hay gente que dijera, no, pero es que el concepto biológico y son muy de Ernest Mayr y todo eso, yo les diría, bueno, Ernest Mayr al final dijo que si la hibridación es chiquita, así en un punto como la laguna de La Joya, es despreciable para la evolución. Entonces diría, ya ven, ni siquiera Ernest Mayr les diría que son la misma especie, ¿no? El problema es que Van Remsen dice que son la misma, entonces hay que pelear ahí con los taxónomos
que sí les gusta mucho el concepto de especie, pero para mí es muy claro, y la gran mayoría de las taxonomías, la internacional, el handbook de las aves del mundo, todas esas ya las reconocen como 3 especies por lo menos. Y cuando publiquemos todo, de hecho, estamos haciendo cuestiones genómicas con eso para ver la zona de hibridación, etcétera, etcétera. Tengo un colega que está grabando los cantos y que si los machos y las hembras. Entonces es muy complejo todo este sistema y está muy bonito, pero sí, la genómica aquí también nos va a ayudar a ver qué está pasando. Hola, Hernán. Mira, yo te quiero felicitar por el seminario, creo que fue muy clara la presentación. Por supuesto que te felicito por reconocer que los elementos son fundamentales en cualquier tipo de estudio. Y bueno, la pregunta va en el sentido de todos estos resultados, todos estos avances, la utilización de genes, de la genómica para resolver en determinado momento ciertos límites entre especies. ¿Tú crees cuál sería tu opinión? ¿Tú crees que deban determinar en el nombrar esas especies, en describirlas? Ese ejemplo que das de los pavos, son subespecies, subirían, a los ornitólogos les encanta este nivel de subespecie, habría que reconocerlos como especies diferentes o daría lo mismo. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Bueno, en muchos casos, de hecho lo que les enseñamos a los alumnos en sistemática es de nada nos sirve esto si no influye todo esto en conservación, ¿no? Entonces, como yo lo vería es de, bueno, a nosotros, al gobierno, a la Semarnat, a la CONAVIO, le tenemos de decir, estas son las unidades básicas de la biodiversidad. No es simplemente porque a algunos ornitólogos les guste A y a otros les guste B, es la realidad biológica es esta. Entonces yo diría, aquí en México tenemos, de estos 5 linajes de guajolote, yo reconocería 5, diría tenemos 2 especies de guajolote silvestre y en Estados Unidos hay 3 más. Eso le debe de interesar a muchas agencias en conservación. Y la realidad biológica es que vemos que están separados, ¿no? Sí, que hay flujo génico, sí, seguro, pero también hay flujo génico en cautiverio entre el pavo celado, que es el otro muy bonito de colores, con el silvestre. Entonces, eso, pues la barrera, las barreras a la reproducción, el aislamiento, no están ahí, pero nadie le va a decir, es que el pavo celado es una subespecie del pavo silvestre, o sea, eso no va a pasar nunca. Entonces, yo lo pondría en términos muy claros. Tenemos linajes, nos cuentan como especies, estos los debemos de cuidar porque en México tenemos uno endémico, lo mismo que se hizo con las matracas, tenemos tantos que son endémicos, como les enseñé en Baja California, tenemos cuitlacoches endémicos, los tenemos que salvar. ¿Y por qué? Porque es importante para la conservación y aparte, ustedes saben que a mucha gente les gusta ver aves. Hay grupos de europeos, de canadienses, que vienen a México a ver exclusivamente aves, entonces también hay una cierta derrama económica. Entonces, si les dicen, pues sí, puedes ver el mismo pajarito en Arizona, ¿para qué vienen acá? Pero si le dices, el de allá del vizcaíno es distinto, también puede haber una derrama económica para México. Entonces es un problema un poquito más complejo, pero yo lo diría así, es una cuestión evolutiva. Hay forma de distinguir los linajes, sí, ahí están, son 5 especies y hay que conservarlos. Pero en las claves no dice linaje A, linaje B, linaje... Siempre hay uno. Nosotros no tenemos, en ornitología no utilizamos claves, tenemos las guías de aves como son tan fáciles de observar. No vamos a tener una clave taxonómica. Lo que tenemos son listados donde dice esta especie es tal, aparece, no aparece. De hecho, los listados más recientes en Estados Unidos, para evitarse los problemas de las subespecies, ni siquiera las mencionan. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo presenté el primer trabajo que les enseñé de las matracas con un gel mitocondrial, yo les decía, en la lista de aves de interés, a ustedes se las dieron en el Congreso, todos ustedes ornitólogos, esta de aquí fue en Veracruz, esta es endémica de aquí y nadie de ustedes sabía que existía. Váyanse a verla, ¿no? Entonces todo el mundo, ¿cómo puede ser que hay una especie endémica? Y todos corrieron a verla, ¿no? Entonces, son esas cosas, es enseñarle a la gente que hay cosas distintas y ya si nos peleamos con algunos amigos gringos o no, que sí es, que sí no es, ya es lo de menos. Gracias. Bueno, veo que hay varias preguntas más, pero por cuestión de tiempo solo podemos escuchar una intervención. Oye, ¿me muestras el árbol mitocondrial del principio? ¿Todo quieres? Claro que sí. A ver si... Híjole.
¿Con paciencia? Con mucho gusto. Tú me dices, tetete. Entonces son nucleares. Esto fue el primero que te enseñé, la red. Sí. Ok. ¿Ese es un árbol resuelto o no resuelto? Estos 3 clados de acá, esto lo presenté en formato de red, de haplotipos, pero están completamente resueltos, sin problemas. Ok. Entonces, el árbol mitocondrial tiene buena resolución. Entonces, luego muestra el de los otros genes. Lo que pasa es que lo que yo les decía, es una especie nada más o complejo de especies, que yo digo que son 3. Okay. Estos de acá, Eso, sí, espera. estos de acá, Ajá. incluyen a todas las especies del género. Sí. Ok, yo estoy medio confundida porque lo que entiendo que digamos, la motivación de Scott Edwards para ofrecer esta solución de generar el árbol de especies por medio de los árboles de genes, la motivación comienza en que los árboles de genes, en que los genes tienen una historia única. Y cada gen tiene una historia única y cuando usted hace concatenación y mezcla genes que tienen historias independientes, usted está mezclando manzanas y naranjas y eso le va a generar conflicto. ¿Esa es la motivación? ¿Eso es correcto? Pues el Scott Edwards lo que dice es, sí, eso pasa, y hay conflicto entre genes. Hay genes que te dicen A y B son hermanos, hay unos que te dicen A y C son hermanos y esas son hermanas a B. Entonces lo que dice Scott Edwards, si uno utiliza concatenación que asume que solo hay un árbol de especies, que no puede haber varianza, que no cada uno puede tener una resolución única, estamos forzando esa topología. Entonces lo que yo les mostraba aquí, al meterle la partición mitocondrial, este índice sube mucho. Yo sé, pero esos árboles para mí me parecen muy congruentes. El árbol nuclear... Sí, yo no hablé de la congruencia, yo hablé del soporte. Yo sé, pero si los genes tienen diferentes historias, ¿no esperaría uno que los árboles fueran muy diferentes? No siempre, depende, todo es un proceso estocástico. Por probabilidad, 1/3 de todos los árboles va a ser idéntico, por puro azar. Los otros 2/3 no, depende cuáles muestres. Si tú muestreas al azar 2 y son idénticos, pues te tocaron del lado que... No, pero Hernán, aquí utilizamos un criterio de optimización para construir los árboles, no los estamos escogiendo al azar. Este árbol, bajo el modelo que usted usó, fue el óptimo, ¿cierto? Y acá usted me está mostrando que con los árboles nucleares, solamente el árbol mitocondrial en la izquierda y el árbol nuclear, yo veo árboles que son casi idénticos, ¿sí? Hay mucha congruencia. Luego me pasas a la siguiente slide. O sea, y luego entonces estos son los árboles de coalescencia, y ahora resulta que sí hay problemas. Pero ¿dónde estaba la evidencia para utilizar en primer lugar este nuevo método? Lo que pasa es que tendrías que ver cada árbol separado de cada gen. Esto es lo que les dije, estos son los árboles concatenados, aquí están todos. No, están los nucleótidos concatenados. Árboles concatenados es congruencia taxonómica. Los nucleótidos están concatenados. Sí, están concatenados, pero los partes y te generan un árbol, pero cada árbol tiene una partición, sí. Y todo eso integra un solo árbol, ese es el problema. En el árbol aquí, tú estás vas a construir árboles de genes primero y con esos vas a integrar el árbol de las especies. Ahí es donde está la independencia del estimado. Por eso estos, como están concatenados, no hay un cálculo separado de cada uno. Eso estamos de acuerdo. Lo que se concatenan acá son nucleótidos. Esto está basado en congruencia general. Cada nucleótido está... No es tanto congruencia general, lo que aquí yo te estoy mostrando es que no importa realmente qué le pasa a estos, aunque sí, más o menos se parecen. Hay 2 grandes clados, que son los 2 grupos que yo les enseñé, los grises y los cafés, sí es cierto, pero de ahí no hay tanta resolución, no es mala, pero hay alguna de estas particiones que le está llevando a darte esta muestra. Bueno, entonces mi pregunta es, estos árboles de coalescencia que tienen tu índice más bajo, lo que querría decir que, acuerdo, tu índice son árboles peores. Sí, entonces, es correcto. El análisis de coalescencia diagnostica problemas, o sea, lo aplico cuando yo asumo que hay problemas, o el análisis de coalescencia soluciona problemas. No, te revela si tienes conflicto o no. Entonces ahí está revelando que aunque yo no lo vi en estos dos, ahí había conflicto que yo no tenía evidencia antes. Así es.
Sí, todos estos nodos que tú ves aquí blanco, 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 y aquí lo ves negro, gris, te está diciendo que estos nodos están inflados, que estos valores probablemente no estén ahí. ¿Y qué los infla? Usualmente una partición con mucha información, que usualmente es el DNA mitocondrial. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando tú ves trabajos de invertebrados, tú pones el COI, y de ahí le pones la histona 3 y le pones el 28S. Si tú ves el árbol de genes del 28S y del H3, es un peine, o hay 3 ramitas resueltas. No te va a dar un conflicto muy grande porque no hay mucha información. Tú pones el árbol del COI y te aparece casi todo resuelto. Tú concatenas los otros 3 y el árbol va a ser muy parecido. ¿Por qué? Porque no le está diciendo que hay señales distintas. Si tú tuvieras, por eso yo utilicé genes ligados al sexo, que tienen más información. Entonces, eso sí me permitían ver si había más conflicto o no. ¿Y qué diferencia hay entre coger los SNPs de un genoma entero y concatenarlos a hacer concatenación? Sería exactamente lo mismo. Si tú utilizas concatenación con SNPs o con secuencias de nucleótidos, tiene el mismo problema. Estás asumiendo que hay un solo árbol de especies. Sí, perdón. Que todos los árboles de genes son exactamente los mismos y todos embonan en el mismo árbol, lo cual sabemos que no, porque cada árbol de genes puede ser distinto, por puro azar, y por parte de todos los procesos evolutivos que hay de separación incompleta de linajes, flujo génico, puede haber mucho conflicto que sabemos que existe por el proceso de especiación. Y tú estás forzando el que solo haya una posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? La más probable, el árbol mitocondrial, porque es el que tiene más información, por lo mismo que les mostré, es el que tiene las ramas más largas. Sí, pero si le pones genes que no tienen información, a uno que tiene mucha, todo te lo va a sesgar. Entonces, sí, aquí parece padrísimo. Hernán, ¿les parece si continuamos con este debate? De este lado hay café, los invitamos a se acerquen a nuestro ponente del día de hoy. Gracias.